Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, esta vez correspondiente a la semana 10 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. El objetivo de esta semana nos dice: los estudiantes comprenderán que el retorno progresivo a clases implica el respeto e implementación de protocolos sanitarios en función del cuidado personal y del resto de personas, promoviendo acciones para cuidar la salud, mantener el distanciamiento y usar correctamente los insumos de protección a través de diferentes medios en el entorno próximo. Sabrás que tuviste éxito cuando valores la importancia de los protocolos sanitarios atendiendo a su significado, historicidad e importancia. Reconozcas cómo se produce el proceso de infección por COVID-19 y sus medidas preventivas. Demuestres a través de la investigación de mercado los productos y servicios necesarios para el cumplimiento de los protocolos sanitarios. El nombre del proyecto de esta semana será Por un regreso seguro a nuestras actividades, protocolos sanitarios que salvan vidas. Leyendo esta primera introducción de la ficha, nos da a entender que ya se estaría pensando en regresar a las clases presenciales. No quiero profundizar ni dar mi opinión sobre el asunto, pero te animo a que en los comentarios dejes tu opinión para conocerla y compartir con los demás. Aquí les presento de alguna forma las actividades que deben realizar en la semana número 10 de una manera global. Las he separado y en total esta semana consta de 4 temas y cada tema tiene sus actividades. Como pueden observar, el primer tema dice protocolos sanitarios en la historia. Tiene 9 actividades aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque en algunas de estas actividades hay otras dentro de ellas, lo que aumenta también su cantidad. Tema 2. Protocolos sanitarios en la ciencia y tecnología, 9 actividades. Protocolos sanitarios en la economía, 8 actividades. Y protocolos sanitarios y la comunicación, 7 actividades. Como podemos observar, y los que ya han revisado la ficha nos daremos cuenta que esta semana es muy extensa, por lo que es mucho más importante nosotros organizar nuestro tiempo de trabajo. Y por eso es importante tomar en consideración que tenemos 4 temas y en mi explicación no incluyo lo que es inglés, lo que nos daría un total de 5 temas a trabajar esta semana, lo cual nos indicaría que se debería trabajar un tema por día. Les presento la siguiente sugerencia de portafolio para el trabajo de esta semana. Cabe mencionar que algunas de las actividades están resueltas para que en base a ellas puedan guiarse y otras solo están puntualizadas y deben responderlas según su criterio y experiencia. Mis explicaciones serán breves y concisas, sin profundizar en conocimientos previos. Me basaré en lo que indica la ficha y lo que ustedes deben saber para realizar las actividades, evitando utilizar tecnicismos y ser lo más claro posible en honor al tiempo y por la extensión de trabajo. Como pueden observar, aquí tengo portafolio semana 10, incluido los objetivos de aprendizaje, criterio de satisfacción y el nombre del proyecto. Ya tenemos aquí entonces las actividades y la primera actividad, protocolos sanitarios en la historia. Tenemos número 1, lectura. 2. Elabora en tu cuaderno un dibujo acerca de algunas de las medidas antes leídas. La lectura trata sobre las medidas de prevención. Yo he incluido aquí un gráfico que utilicé también en el trabajo de la semana anterior, lo que ustedes también de alguna forma pueden utilizar alguno que hayan hecho y ubicarlo en esta segunda actividad del primer tema. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué sucede si alguien no cumple con estas medidas? ¿Por qué son importantes las medidas antes citadas? ¿Por qué es importante la proxémica social en estos momentos? Proxémica se refiere a lo que llamamos distanciamiento, a la distancia que debe haber entre personas. ¿Han existido pandemias antes en la historia? ¿Cuáles han sido las consecuencias de las pandemias en el pasado?
Entonces estas preguntas están muy fáciles y muy prácticas de responderlas según sus criterios y conocimientos también. En la 4 tenemos lectura. La quinta nos dice, elabora en una hoja de trabajo un organizador gráfico de tu elección sobre la base del texto anterior. Recuerda guardarlo en tu caja portafolio. Para mayor información puedes revisar el libro de texto de primer año de bachillerato historia a partir de la página 18. Aquí les tengo un ejemplo de un organizador gráfico. Tomando en cuenta que los organizadores gráficos tienen esta estructura, la que estoy utilizando. De alguna forma lo he realizado, he ubicado lo que es el tema, los subtemas y los contenidos de cada uno de ellos. Ustedes pueden leerlo, pueden analizarlo, para que también en base a este ejemplo pueden realizar su organizador gráfico con la lectura que nos indica la ficha. Muy bien. La sexta nos dice, genera mensajes cortos sobre los protocolos sanitarios. Estos pueden ser eslogans que permitan transmitir el contenido de la frase claras a las personas. Aquí también he ubicado 3 mensajes cortos. Voy a leer uno. Dice, lavarse las manos constantemente pueden salvar tu vida y la de los demás. Así ustedes deben hacer algunos mensajes. Yo solamente he puesto 3. En la actividad número 7 también tenemos una lectura. Y en la 8 nos dice, establece semejanzas y diferencias entre las lecturas 1 y 2 utilizando un diagrama de Venn. Aquí podemos observar lo que es un diagrama de Venn. Tenemos 2 círculos que de alguna forma están interconectados en uno de sus lados. Donde en la parte del medio va ubicada las semejanzas y en las partes internas de cada círculo van las diferencias. Igual ustedes pueden leer este ejemplo para que se den la idea de cómo deben realizar esta actividad. Y la última actividad de este primer tema nos dice, argumenta tu postura u opinión sobre la aplicación de los protocolos sanitarios mediante un texto argumentativo. Emplea un párrafo de introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión. Aquí también les estoy poniendo un ejemplo de un texto argumentativo, recordándoles que cada uno de nosotros ya tenemos experiencia en la redacción de este tipo de textos, porque ya anteriormente hemos realizado columnas de opinión, editoriales y hasta ensayos argumentativos. Entonces, como pueden observar aquí, ustedes pueden pausar el video y leer esta primera parte, es la introducción, estos 2 párrafos de desarrollo y el último es la conclusión. Algo parecido ustedes también pueden realizar en sus trabajos. Continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema indica protocolos sanitarios en la ciencia y tecnología. Primero, lee el siguiente texto y responde las preguntas. En la ficha tienen el texto y aquí están las preguntas que deben responder en base a esa lectura. También nos da un link donde podemos investigar parte de información sobre este tema. 2. Analiza la información expuesta en el siguiente cuadro que resume las principales características y funciones de la célula eucariota animal. De igual forma, en la ficha van a encontrar el cuadro al que se refiere y ustedes solamente tienen que analizar esa información. La actividad 3. Utiliza otras fuentes de información como el texto del estudiante, folletos, láminas o internet para buscar la imagen de una célula animal e identifica la ubicación de cada uno de los elementos constitutivos detallados en la tabla anterior y reconoce su importancia para el funcionamiento de la célula. Como podemos observar, aquí tengo un gráfico que lo obtuve de internet. Es una célula animal con cada una de sus partes. Entonces, como lo indica la actividad, ustedes deben ir observando cada una de las partes y haciendo
referencia a la importancia que tienen cada parte para esta célula. La actividad 4 nos dice, ahora que tienes claro qué es una proteína y su rol en las células, construye un modelo que represente el momento en el cual la célula animal o humana es infectada por COVID-19. Para ello deberás emplear los materiales que dispongas en tu hogar o puedes a su vez dibujar paso a paso el proceso antes indicado, rotulando cada uno de los elementos. Este modelo te servirá para afianzar tu aprendizaje sobre la estructura de una célula animal y cómo participan las proteínas en el proceso de infección por un virus, específicamente por COVID-19. Entonces yo aquí les muestro una imagen, un esquema de lo que pide la actividad que lo obtuve de internet. Les dejo la imagen, les dejo el link para que ustedes puedan revisarlo, puedan analizarlo y puedan hacer esta actividad. Recordando que tienen que hacer el dibujo respectivo de alguna forma. Si lo hacen a mano, pues también tendrán la oportunidad de dibujar el paso a paso o también utilizar una imagen parecida a esta, donde explique todo ese proceso de infección. Quinta actividad. Es importante utilizar los diferentes formatos y registros de la comunicación escrita para que nuestra población conozca y se informe sobre los protocolos de bioseguridad. Analiza los fundamentos de la comunicación antes expuestos y realiza una primera planificación de ideas más relevantes que te gustaría comunicar a los miembros de tu familia, de tu localidad e institución educativa con respecto al tema aprendido. Aquí pueden observar entonces 3 mensajes que yo he seleccionado sobre el tema que considero sería importante para la comunicación a las personas que desconocen sobre este tema. La actividad 6 es otra lectura, tienen que leer y responder a la siguiente pregunta. Esta vez yo sí les he puesto unas pequeñas respuestas. ¿Por qué se reproduce con gran velocidad el COVID-19? ¿Cuál de las enfermedades vistas que se reproducen con mayor velocidad? Entonces ahí ustedes ponen sus respuestas. En la actividad número 8, indaga los protocolos sanitarios que se tomaron en cada enfermedad y realiza un cuadro sinóptico para sintetizar tus aprendizajes. En la ficha nos muestran pues algunas enfermedades que son causadas por virus y en base a eso tienen que hacer este cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos tienen esta estructura, como les estoy mostrando aquí. Esta es la estructura de un cuadro sinóptico. Yo lo he hecho de esta forma. He puesto el nombre, he puesto aquí unas pequeñas descripciones y al final las enfermedades. O sea, esto es un ejemplo que ustedes pueden tomarlo en cuenta o a su vez pueden hacer su propio cuadro sinóptico. Es muy fácil, es muy práctico. La actividad número 9 nos dice, la ciudad de Guayaquil proporcionó ayuda con medicamentos y personal médico a la ciudad de Quito para solventar la emergencia sanitaria. Si los médicos realizaron los desplazamientos que se muestran en la primera columna, determina la rapidez en cada instante y completa la tabla. Aquí podemos observar entonces la tabla que nos presenta la ficha, donde nos dan los datos del tramo, la posición en kilómetros y el tiempo en horas. Vemos el sitio 1, sitio 2, sitio 3 y sitio 4, cada uno con su posición en kilómetros y su tiempo 1, 2, 3 y 4 establecido en horas. Nosotros tenemos que encontrar la distancia recorrida o delta S, el tiempo empleado o delta T y la rapidez que está establecido entre la delta S y delta T con kilómetros sobre horas. Como pueden observar aquí, yo ya he ubicado y he hecho los 2 primeros procedimientos. A continuación les voy a explicar cómo ustedes deben realizar estas operaciones o qué tienen que utilizar para hacerlo. Bien, aquí tenemos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme demostrado con un triángulo. Tenemos aquí distancia, tenemos tiempo, tenemos velocidad.
Velocidad la podemos reemplazar por rapidez. Entonces, de este cuadro, de esta fórmula, tenemos nosotros la distancia o la posición y tenemos el tiempo. Entonces, debemos encontrar lo que es la velocidad. Entonces, ponemos acá la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo. Esta es la fórmula base que nosotros vamos a utilizar para encontrar estos valores que nos pide el cuadro. Reemplazamos entonces los valores con la posición 1. Tenemos S1 que es 28, lo ubicamos aquí, y el tiempo 0,5. Y hacemos la operación, dividimos 28 sobre 0,5 y lo cual nos da un resultado de 56. Y el valor sería kilómetros sobre hora. Y ubicamos ya en el cuadro los valores correspondientes. Esto es simplemente para la primera cifra o el primer sitio, que es sencillo. Para los sitios 2, 3 y 4 debemos realizar una fórmula un poquito mucho más grande, pero igual es fácil. ¿Por qué? Porque nos pide que encontremos delta S y delta T de cada una de estas posiciones. Aquí podemos observar cómo se realiza esta operación. Tenemos delta S es igual a S2 menos S1. Aquí vemos entonces cuál es el valor de S2. Tenemos 73 y el valor de S1 que es 28. Realizamos la operación que es la resta y nos da 45 kilómetros, que sería la distancia recorrida en el tramo 2. Y ubicamos aquí el valor. Y para el siguiente tiempo o delta T vamos a hacer lo mismo, una resta entre el tiempo 2 y el tiempo 1. Reemplazando los valores tenemos 1,5 horas con menos 0,5 horas, lo que nos da 1 hora. Ahí sí, una vez que ya hemos realizado y ubicado las deltas, tanto de distancia como de tiempo, ya utilizamos nuevamente esta fórmula de la velocidad o la rapidez. Multiplicamos 45 kilómetros, dividimos 45 kilómetros sobre 1 hora y nos da el resultado de 45 kilómetros sobre hora. Como hice en esta segunda como hice en este segundo tramo, ustedes deben hacer para el tercero y cuarto. Entonces les dejo ahí para que ustedes hagan los siguientes. Continuamos. El siguiente tema tenemos protocolos sanitarios en la economía. Tenemos primero una lectura. Luego la actividad 2, investiga sobre los números reales en el texto de matemática de primero de bachillerato en las páginas de la 20 hasta la 24. Y realiza las actividades que se proponen a continuación. A. Decodificar la información de la tabla de los gastos de América Latina y encontrar el gasto de cada país en dólares relacionado con su Producto Interno Bruto, o PIB. Expresa los valores en notación científica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en este literal A? Primero tenemos que decodificar la información de la tabla, es decir, el gráfico que está en la página número 15. Luego, encontrar el gasto del país en dólares y expresarlo en notación científica. Bien. Entonces, como pueden observar aquí, yo lo he hecho en una tabla y he utilizado los mismos países que constan en el gráfico de la página número 15. Entonces, desglosar esa información del gráfico es utilizar esta tabla y ubicar en esta columna el porcentaje del PIB según ese gráfico. Por eso aquí he puesto gráfico de la página 15 de la ficha semana 10. De ahí vamos a obtener estos datos de porcentajes que se necesitan para realizar la operación de lo que nos pide. Otro valor que necesitamos para hacer esa operación es el PIB. Ese PIB no nos da la ficha, nosotros tenemos que buscarlo. Por eso aquí yo les pongo en la parte inferior del gráfico o de la tabla, les pongo un link que es de Wikipedia, de donde yo he encontrado este PIB nominal. Solamente he copiado los 5 primeros países, ustedes tienen que completar toda la tabla.
Y en esta tercera columna ustedes tienen que ubicar el gasto en dólares, pero nos pide hacerlo en notación científica. Como ustedes ven aquí, todos estos valores ya están en notación científica. Entonces yo voy a utilizar el ejemplo de Perú para explicarles cuál es la operación que tienen que realizar para hacer esta actividad. Aquí vemos el cálculo para encontrar el gasto de cada país en dólares. Entonces, la fórmula es la siguiente: el porcentaje del PIB por el PIB del país. Reemplazando esta fórmula tenemos que el PIB de Perú, el porcentaje del PIB de Perú es 9 por 228.989, que es el gasto total de ese país. Y como lo vemos en esta tabla, tenemos el porcentaje del PIB del gasto fiscal por el PIB nominal de Perú. Entonces hacemos la operación, reemplazamos valores. El porcentaje de 9 es 0,09 por 228.989. Entonces, ¿por qué aquí hay 6 ceros más? ¿Por qué? Porque estos PIB siempre se reflejan en millones de dólares, pero en las tablas no se los ubica en la cifra completa. Entonces, para realizar esta operación es necesaria completar ese valor. Por eso a esta cantidad, a todas estas cantidades de aquí, que salgan aquí, tenemos que aumentarle 6 ceros al final para que salga en la cantidad en dólares. Una vez que ya hacemos eso, podemos multiplicar el porcentaje por la cantidad y aquí tenemos el resultado, que es en dólares. Como pueden ver y observar, esta cifra es sumamente grande y un poco complicada de leer. Y por eso se pide que este valor se exprese en notación científica. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso? Copiamos toda esta cifra en un número entero, es decir, sin puntos. Lo copiamos exactamente igual, pero sin puntos. ¿Y qué cifra vamos a utilizar para hacerla en notación científica? Primero vamos a ubicar el primer número de aquí. Siempre en cualquier valor vamos a utilizar el primer número. Yo lo he puesto aquí en negrita y en tamaño más grande para que se pueda apreciar. Entonces lo ponemos aquí. Este es el 2. Y seguido de este primer número ponemos la coma. Y utilizamos el siguiente número, que en este caso sería 0. Pero como 0 es una cantidad nula y que no nos daría una cifra exacta, utilizo el siguiente número, que es 6. Entonces pongo 2,06 por 10, que es la estructura de la notación científica, y hay que elevarlo a una potencia dependiendo de la cantidad de números. ¿Cómo sabemos qué número va aquí? Depende de la cantidad de números que haya luego del primer número. Es decir, todo lo que yo estoy seleccionando aquí, toda esta cantidad debemos contar cuántos números hay y eso va elevado en esta potencia. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces quedaría 2,06 por 10 elevado a la décima potencia. Y eso ubicamos en esta columna. Así vamos haciendo con todos los demás países, tomando en cuenta lo que les indiqué. Por ejemplo, aquí se dan cuenta que ya no hay ceros. Por eso solamente se utiliza un solo número. Es decir, que el 4 está inmediatamente después del 3, que sería el primer número. Y este 10 va elevado de acuerdo al total de números luego del primero, que en este caso son 9 números después. Acá son 12, acá son 11 y acá también son 9. Ustedes deben realizar el mismo proceso para todos los países. Seguimos con la otra actividad. La B nos dice sumar el gasto total de América Latina y comparar con el gasto de todo el mundo, que está en el mismo documento. Entonces aquí está gasto total de América Latina. Este valor ustedes lo van a sacar sumando todas estas cantidades. Tienen que sumar todo lo que les salga aquí
y hacer la respectiva comparación con el otro valor que nos pide, que en este caso ya les he puesto aquí a ustedes, que es 7,2 billones de dólares. Simplemente una comparación nada más. Aquí ustedes tienen que ubicar el valor que les salga. El C. Indaga cuál es el área de la superficie de cada país de América Latina y encuentra el gasto de cada país por kilómetro cuadrado. Realiza un gráfico de América Latina con sus respectivos valores. Asimismo, hay una tabla. En la tabla están ubicados los mismos países. Y aquí también tenemos que ubicar cuál es la superficie de cada país. Eso no está en la ficha. Tenemos que buscarlo. De igual forma, les pongo yo aquí un link donde ustedes pueden guiarse también para encontrar estos valores. Y aquí ustedes pueden observar ya que hay resultados de cuánto gasta cada país por kilómetro cuadrado. ¿Cómo van a encontrar este valor? Les explico a continuación. Tomemos el ejemplo también del primer país, que es Perú. El orden de estos países está basado por el gasto, por el porcentaje del gasto por el COVID. Es decir, entre los países que más han gastado hasta ahora en América Latina. Por eso Perú está primero, según los últimos datos y cifras recabadas de la pandemia. Entonces, para esto necesitamos el gasto total y dividirlo por la superficie kilómetros cuadrados. Este gasto total lo vamos a coger del cuadro anterior, es decir, de acá, este de aquí. Todas estas cifras tenemos que ubicarlas para, juntamente con esta superficie, hacer la división respectiva. En este caso va a ser una división. Entonces, al reemplazar las cifras tenemos el 2,06 por 10 elevado a la décima potencia, que es el gasto en dólares de Perú, dividido por 1.285.000 kilómetros cuadrados que tiene la superficie de Perú. Y nos sale esta cifra que también es grande, pero solamente vamos a utilizar estas primeras cifras hasta el punto. Lo que nos daría la respuesta de que por kilómetros cuadrados Perú ha gastado 16.031 dólares por kilómetros cuadrados. ¿Ven? Y así tienen que hacer con los siguientes países. Tomar el gasto de acá y dividir por la superficie y tomar la cifra solamente hasta el punto. Bien, podemos continuar. La 3 nos dice, desarrolla este procedimiento en tu cuaderno. Bueno, todo lo que está, como yo les estaba mostrando, es en realidad como deben ustedes ubicar en su portafolio. La lectura, lógicamente, deben hacerlo en la ficha, pero todo lo que tienen que ustedes redactar o hacer va en el portafolio. Dentro de esta actividad nos dice número 1, encuentra ideas buscando en Google imágenes de nuevos productos y servicios para los protocolos sanitarios. Entonces, yo he ubicado de alguna forma este servicio de encomiendas y productos a domicilio. 2. Elige uno de estos nuevos productos o servicios y define los aspectos que quieras averiguar, como por ejemplo calidad, precio, empaque. Yo he puesto calidad, rapidez, precio y empaque. Bien. Dice 3. Construye una encuesta online con mínimo 7 preguntas cerradas, es decir, con opciones para que consultes a tus familiares y obtengas la información que determinaste en el numeral 2. Determina la muestra que vas a utilizar. Antes de mostrar mi explicación, quiero indicarles que yo he realizado una encuesta casi real y que alcanzó una gran cantidad de personas, con un público variado, y lo hice de esa forma para que la explicación y ejemplo sea lo más académico posible. Lo que no quiere decir que ustedes deben realizar de la misma manera o de la misma forma. Aquí lo importante es que ustedes conozcan este tipo de investigación aplicando una encuesta,
a su familia, conocidos, amigos, tabulando la información y analizando los datos obtenidos. Entonces les mostraré cómo yo hice mi actividad. Para empezar, como dice que hagamos una encuesta online, lógicamente por la situación no se puede aplicar encuestas físicas. Lo he hecho en Google Forms y aquí está el enlace. Quizás si en este momento ustedes le dan el enlace, ahí ya no funciona porque ya la cerré, ya está cerrada. Pero nos pide también que nosotros debemos establecer o determinar la muestra que se va a utilizar. ¿Qué es una muestra que se va a utilizar? Una muestra es que en base al total de personas que nosotros queremos encuestar, por la cantidad tan grande que sería, no va a ser posible hacerlas a todos, pero estadísticamente hay un valor que se conoce como muestra, que basta con aplicar la encuesta a esa cantidad para que la encuesta sea real y demuestre resultados verídicos. Entonces aquí les voy a mostrar a ustedes cómo se saca una muestra para una cantidad menor a 100,000 personas. Es decir, si su encuesta va aplicada para menos de 100,000 personas, utilizan esta fórmula. Si van a utilizar para más de 100,000, entonces sería otro tipo de fórmula. Entonces, toda esta fórmula que ven aquí, n igual a z elevada a segunda potencia por p por q por n mayúscula dividido para e al cuadrado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q. Aquí están todo lo que significan estas letras. N mayúscula significa población, N minúscula la muestra, P probabilidad de éxito, Q probabilidad en contra, Z nivel de confianza, E error de muestra. Y acá les pongo los valores que corresponden a cada una de ellas. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice 1,225 estudiantes, es decir que yo a la encuesta la quiero aplicar a los estudiantes del colegio donde yo trabajo. Mi institución cuenta de 1,225 estudiantes y por eso esta es la población total. La probabilidad de éxito 0.5, probabilidad en contra 0.5, el nivel de confianza el 95%. Cuando se utiliza un nivel de confianza del 95%, se utiliza este valor. Hay casos en que varía este nivel de confianza y por ende va a variar este valor. Este valor se lo encuentra en un cuadro que se llama valor de Z, pero como les indiqué, eso no se va a profundizar. Y el valor de error de muestra 0.05. Aquí ya están todos los valores puestos y lo que nos da un resultado de 292.63. Pero como sabemos que se tratan de personas, no pueden haber decimales y hay que esa cifra ponerlo entera, que quedaría como 293 personas a quienes yo necesito hacer mi encuesta para que me dé resultados reales. Bien. Entonces, de esta forma nosotros obtenemos una muestra. La 4 nos dice tabula los resultados de cada pregunta, utiliza cualquier gráfico para presentarlo. Como yo les indiqué, he utilizado el programa de Google Forms. Este programa, aparte de que realiza encuestas, también ya presenta los gráficos estadísticos que ha recabado luego de la aplicación de la encuesta. Y como ustedes pueden observar aquí, por el tiempo no logré completar las 293 personas que requeriría para que estos resultados sean oficiales y veraces. Pero considero que 255 personas ya es una cantidad confiable. Bien, una curiosidad también, según observo en los gráficos, no todas las personas respondieron todas las preguntas, pero aquí tenemos los gráficos. Entonces, estos solamente son capturas de ese programa y he pegado aquí las imágenes de cada gráfico. Si ustedes lo hacen a mano, pues ya les tocaría hacer un poquito más el trabajo porque tienen que investigar y tienen que
aprender cómo se establece un gráfico en base a las respuestas obtenidas. Eso sería muy complicado para ustedes y haría mucho más largo el trabajo de esta semana. Lo que deberíamos hacer lo posible por utilizar este programa o también otro programa de encuestas que también nos dan resultados ya tabulados. Entonces aquí les muestro cada uno de los gráficos. Como pueden observar, están ya con cada uno con sus porcentajes, con la cantidad de personas que respondieron. Como pueden observar, yo en total utilicé 8 preguntas. Entonces aquí también pueden leer cada una de las preguntas que planteé en la encuesta. Tenemos 5, 6, 7 y 8. El gráfico número 8. Al final se pone la fuente. Entonces, como mi fuente fue una encuesta, pongo el link de donde copié estos gráficos. Y elaboración, en este caso soy yo como el autor. Bien. Para terminar con este proceso investigativo o de encuesta, hay que analizar los resultados. Yo les dejo como ejemplo el análisis de 2 preguntas. En este caso, la pregunta número 4 y la pregunta número 8. Voy a leer solamente la pregunta número 8 porque es más corta. La pregunta 8 dice: ¿contrataría los servicios de la empresa Serviactivo, quien brinda una entrega de calidad, empaquetado bioseguro, tiempo de entrega estimada entre 10 a 15 minutos al valor de $2 dentro de la ciudad? Entonces, ¿qué nos dice el gráfico? El gráfico estadístico nos demuestra que el 58.9% de personas encuestadas sí contratarían el servicio de la empresa Serviactivo, mientras que el 34.6% de encuestados indican que tal vez contratarían el servicio de la empresa. Y el 6.5% de los encuestados afirman que no contratarían los servicios de la empresa Serviactivo. Pueden leer también la primera pregunta para que sepan cómo se plantea el análisis de cada gráfico. Continuamos. Tenemos otra actividad que nos dice: haz un listado de cómo se deben hacer las siguientes rutinas. Usa un lápiz y papel, lo puedes decorar a tu gusto. Entonces son cosas que nosotros hacemos, pero aquí nos pide que hagamos un listado de cómo se lo haría correctamente. Yo de estas actividades solamente he puesto uno como ejemplo en lo que dice hábitos de alimentación e hidratación. Aquí he puesto una lista de lo que yo considero se debe hacer con los alimentos y con la hidratación. Bien. Tenemos más: conversa con tu familia, qué hábitos debes mejorar. Y acá también dice: si tienes hábitos que dañan tu salud, registra en otro listado y ve tachando uno a uno cada vez que hayas mejorado ese mal hábito. Recuerda ir añadiendo o quitando malos hábitos uno a la vez. Entonces aquí también pueden ver que yo he puesto 5 malos hábitos que considero que hay que mejorar. Tenemos una rutina de ejercicios. Esta rutina ya nos da las indicaciones que debemos hacer. Entonces aquí solamente debemos leer e ir haciendo lo que nos indican. ¿Ya? Bien. El último tema corresponde a la actividad de protocolos sanitarios y la comunicación. Lee con atención la siguiente noticia médica y responde las preguntas que se presentan a continuación. ¿Qué entiendes por vacuna y sistema inmunológico? ¿Por qué uno de los retos actuales consiste en encontrar una vacuna contra el COVID-19? ¿Qué importancia representa para el mundo esta noticia? Bien, esta pregunta entonces la van a responder con la lectura que está en la ficha. 2. Observa la siguiente infografía para que comprendas cómo funcionan las vacunas. También tienen que observar y analiza esta información y considera los elementos comunicacionales elaborados en las actividades anteriores para utilizarlos en el tríptico. Aquí aparece la palabra tríptico, que deja un poco de dudas, que para mi parecer da a pensar que hay un pequeño error, porque en ninguna otra parte indica que hay que hacer un tríptico. Entonces lo que simplemente ustedes tienen que escribir aquí es, al igual que el anterior, escribir mensajes que ustedes comunicarían a sus familiares en cuanto a este tema.
Actividades físicas para cerrar con energía el trabajo. De igual forma, deben leer. Aquí hay que hacer unos registros, haciendo ejercicios por tiempos determinados y todo eso tienen que ir anotando. Acá también tienen que anotar lo que son las pulsaciones, dan indicaciones de cómo tienen que hacerlo, paso a paso. Es más de lectura y más de seguir las indicaciones. También haz un circuito de 10 a 6 estaciones de ejercicios para mejorar la postura. Y también indica, puedes armar tu propio circuito por tiempo o repeticiones. Debes completar al menos 8 ejercicios en el circuito. Esto ya lo hemos hecho anteriormente, entonces va a ser mucho más fácil de realizar. Y para terminar este portafolio, sabemos que cada semana tiene sus compromisos y realizar la autoevaluación, que es importante para que determinen el avance de lo que han hecho esta semana. Entonces, hasta aquí es en cuanto a las sugerencias de cómo ustedes pueden armar este portafolio. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Y para terminar tenemos las actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre, que como sabemos eso es opcional. Y tomando en cuenta la extensión de esta ficha, creo que no alcanzaría a realizarse. Espero haberte ayudado, espero haberme explicado en cada una de las actividades. Si tienes dudas, recuerda que puedes encontrarme en Telegram como carloscapa86. Déjame tu comentario, tu sugerencia en la caja de comentarios y en la descripción te dejaré algunos links que podrías utilizar para resolver estas actividades, incluida mi sugerencia de portafolio. Nos vemos en una próxima oportunidad.